Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos de vuelta acá en otra jornada del Seminario de Investigación-Acción en Derecho a la Ciudad. Hoy tenemos el gusto de escuchar a una amiga que es arquitecta, becaria doctoral del CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Estudios de Historia, Patrimonio y Cultura Material de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella es docente de grado en la misma facultad, en las materias de teoría y crítica de la arquitectura y el urbanismo y proyecto, paisaje y ambiente. Bueno, Maru, te dejo la palabra y después al terminar haremos todas las intervenciones y debates al caso. Dale, perfecto. No me molesta para nada si me quieren interrumpir en el medio para preguntar, ¿eh? Yo comparto pantalla, un minuto. ¿Están viendo ahí el PowerPoint en pantalla completa? Sí, Sí, bien. Bueno, como me presentó Steffi, me dicen Maru, soy becaria doctoral de CONICET, trabajamos juntas en el mismo grupo de investigación y hoy les vengo a contar un poco cuál es mi tema de investigación. Yo desde el 2001, de 2021 más o menos, investigo cómo son los casos de inserción de obra contemporánea en contextos patrimoniales. Y hoy particularmente les quiero traer este caso que es muy actual, que es la intervención que se va a realizar o que está proyectado y aprobado el proyecto para realizarse sobre el chalet María Flertemann de una torre de 35 pisos y que es un caso muy controversial, a partir del cual una serie de vecinos nos juntamos y decidimos iniciar una demanda al municipio. Pero previo a entrar en el proceso de la demanda, me gustaba hacer una introducción general ya que nosotras trabajamos con Estefanía Patrimonio, bueno, una generalidad de qué es la preservación patrimonial, qué es el tratamiento de protección de un diverso conjunto de bienes que pueden ser tangibles o intangibles para las generaciones actuales y para lo que le vamos a legar a las futuras. Obviamente que esto se trata desde hace siglos, pero los últimos avances, por suerte, han trascendido de la concepción de bienes individuales o de monumentos aislados hacia la inclusión de bienes o categorías complejas como es este, que es el paisaje urbano histórico. La declaración de esta categoría se hizo en el año 2011 por la UNESCO. Les leo este fragmento como para que se entienda de qué estamos hablando. Es la zona resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Es decir, si vemos, por ejemplo, la imagen de Mar del Plata, que está arriba a la derecha, el paisaje urbano histórico estaría compuesto desde la porción de marítima, nuestro borde costero, la barranca, la porción parquizada, los edificios de primera línea e incluso las zonas residenciales características de los barrios centrales de Mar del Plata, ¿no? Es una mirada más inclusiva del paisaje contextual en su totalidad. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que nos enfrentamos para preservar este paisaje? Bueno, principalmente cómo insertar obra nueva en estos contextos patrimoniales tan consolidados y específicamente cómo trabajar con los principales eslabones que componen el paisaje, que son las viviendas, ¿no? Que en nuestro caso tenemos una caracterización de viviendas muy específica, que la mayoría de ellas corresponden al pintoresquismo. Como vemos, la inserción de obra nueva es muy compleja. Tenemos esta sucesión de casos que vemos en pantalla, que igual en un rato voy a profundizar sobre cada uno de ellos, pero se puede ver que en estas intervenciones han prevalecido criterios económicos o de ganancias relacionadas al turismo o a estándares globales del paisaje que quizás poco tienen que ver con la prevalencia del tejido identitario nuestro. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿esto sucede en Mar del Plata? Por ejemplo, estas primeras edificaciones o coexistencia de chalets con torres se ha dado desde los años 2000 hasta la actualidad. Es un periodo muy corto. ¿Y por qué pasa esto tan abruptamente en nuestra ciudad? No es un fenómeno aislado, obviamente pasa en otros lugares del mundo, pero Mar del Plata tiene la característica de ser una ciudad, como definía Fernando Cacopardo en uno de sus primeros libros, una ciudad mutante. ¿Por qué? Porque ha tenido una estratificación, una superposición de capas en su historia donde ha ido cambiando de funciones, ¿no? Tiene una primera dinámica urbana como ciudad portuaria, que va desde 1874 hasta 1880. Después cambia
hacia una villa balnearia de grupos dirigentes y empieza procesos de mayor apertura social que derivan hacia mediados del siglo en el turismo masivo. Todos estos procesos acompañados con un correlato en la trama urbana, donde, por ejemplo, junto con el turismo masivo, se habilitan las leyes de propiedad horizontal que producen un cambio abrupto en el tejido, donde vemos, por ejemplo, los cambios en Avenida Colón de viviendas a edificios en altura. En todos estos cambios que hemos visto en el tejido y que se han dado muy rápidamente, se produce un estado como un palimpsesto urbano donde conviven diversas edificaciones de distintas épocas. Sin embargo, todavía perviven áreas residenciales que tienen características pintoresquistas que aún califican un paisaje contextual. Específicamente acá están señaladas las dos lomas fundacionales de Santa Cecilia y de Estela Maris, pero es algo que se disemina en el resto del tejido. Estas viviendas pintoresquistas que en un inicio, a principios de 1900, eran villas de gran envergadura, que tenían terrenos muy grandes a su alrededor, y que tenían estas imaginerías o estos lenguajes importados desde Europa, se han ido traduciendo a escalas cada vez más pequeñas, pasaron a ser los chalets y luego devinieron en pequeños chalets pintoresquistas que se dieron en situaciones entremedianeras, porque la población residente también empezó a adoptar este lenguaje para sus casas estables. Y ahí se dio la diseminación del tejido de la población estable con el estilo Mar del Plata. Este es el estilo que todos conocemos. Bueno, para los que no son de acá o no son de Argentina, estas son las características de nuestros chalets. Se caracteriza por volumetrías asimétricas y yuxtapuestas, múltiples techos inclinados de teja, chimeneas reales o ficticias, tienen jardines al frente, son las traducciones de los jardines en el porche, exposiciones de la materialidad y el uso predominante de la piedra Mar del Plata que nosotros teníamos muy a disposición en nuestras canteras. Como vemos, hay un correlato entre estas imágenes que vemos, aunque sean villas y chalets de distintas escalas, si las vemos así en vista, esto se puede ver traducido en esta planta urbana. O sea, si vemos esta imagen satelital, podemos ver que las plantas de techo también nos indican que hay un tejido muy homogéneo. Voy a sectorizar en los barrios centrales, porque son estos: Playa Grande, Alem, Los Troncos, Estela Maris, Estación Terminal, Centro y La Perla, porque son aquellos lugares en los que se han producido estos casos incipientes de intervención de torres y chalets. Como vemos, la mayoría de estos casos se dan en el sector costero. ¿Por qué? Porque es un terreno en disputa que tiene un gran potencial tanto inmobiliario como paisajístico, y la mayoría de los casos se están dando en el barrio Estela Maris. Y ahora vamos a ver esta imagen un poquito más de cerca del barrio. Es un archivo de QGIS en el cual están relevados todos los bienes declarados como patrimonio en nuestro Código de Preservación Patrimonial en este barrio, que son 73 bienes, y ya 6 de ellos han sido intervenidos con torres. Como ven, son los que están enumerados del 1 al 6, se daban todos en el sector costero, que se corresponde con el R3, que es la imagen que vemos a la derecha. ¿Qué es el R3? Lo traduzco. Es un distrito en el cual se puede construir una densidad de altura media, ¿sí? Planta baja y 6 pisos. Y después tenemos el R7 en el sector mediterráneo, que se puede construir una densidad baja de 2 niveles. Bueno, ¿qué sucede en esta manzana que está pintada de amarillo sobre la imagen satelital? Ese es el terreno donde se ubica la vivienda La Robla, donde se van a insertar estos 35 pisos de altura, que es un terreno situado en un R7, ¿no? En un lugar donde se pueden construir 7 metros como plano límite, se autorizó la construcción de 128 metros. Entonces, es un caso a atender y importante su judicialización para no establecer precedentes de este tipo de operación. Acá les traigo los primeros casos, ¿no? Este es el primer caso en el cual se toma un bien patrimonial, que es este chalet Roesli, y a partir de la preservación del bien y de la compra por parte de la desarrolladora, se le adjudican indicadores urbanísticos especiales para el terreno adyacente, ¿no? Para la implantación de lo que es esto, que es el edificio Biscayne Beach. En este caso, el chalet, digamos, conserva sus características externas, pero en el interior se instalan los amenities del desarrollo inmobiliario. Este primer caso, que dice ahí como año de intervención en el 2012, en realidad
tiene los inicios, su expediente se inició en el año 2006, es decir, que tuvo 6 años entre la autorización del expediente y la finalización de la obra. Fue un expediente que consta de muchísimos tomos y que, como fue el primer caso de interacción de estas escalas tan disímiles, tuvo muchas idas y vueltas. Luego empezaron a aparecer o sea, se tomó este caso precedente como un modus operandi, es decir, bueno, si hay un desarrollador que compra un bien patrimonial, sabe que se le son adjudicados indicadores urbanísticos especiales que le permiten sacar más renta del terreno que los indicadores que el terreno propio tenía. Este es el caso de Villa Luján. Como verán, cada vez el desarrollo inmobiliario está más próximo a la vivienda, ¿no? En Villa Luján casi que si nosotros pudiéramos situarnos en el balcón del piso 3 y extendiéramos las manos, podemos tocar las tejas de la casa. Entonces, en estas operatorias, pese a que se salvaguarda el bien, cabe preguntarse también qué pasó con los terrenos que correspondían a los alrededores de la vivienda que le daban su entorno. Porque, por ejemplo, acá el terreno que antecedía a la calle se instaló la pileta del edificio y en el terreno posterior se ocupó casi la totalidad de la parcela con esta torre, donde se pierde absolutamente el contexto. Y eso que estamos viendo exclusivamente el análisis sobre la vivienda y no estamos haciendo el análisis barrial sobre cómo inciden estas edificaciones en altura en barrios residenciales. Vamos avanzando, empiezan a aparecer también en esta sucesión de excepciones y antecedentes nuevas operatorias, en este caso de la Villa Suzuki, por ejemplo. El bien no es utilizado como un amenity del desarrollo inmobiliario, sigue en manos de su propietaria, quien ha ido intercambiando con el desarrollador, por ejemplo, parte de su terreno trasero, lo cede al desarrollo inmobiliario como parte de las cocheras a cambio de una pileta y de un subsuelo, un desnivel para realizar una corchera cubierta. Otra de las operaciones nuevas que aparecen en este caso, como ustedes verán, es que los balcones del edificio exceden el eje medianero de la Villa Suzuki. Es decir, que se procedió a la compra de espacio aéreo, ¿no? Ya no solo estamos utilizando los terrenos anexos o los jardines de la vivienda, sino que estamos invadiendo el espacio aéreo sobre ese techo de ese chalet protegido. Este es el caso del chalet Roque Suárez, que es lo que todos conocemos como Tío Curcio. En este caso se suma además la operatoria de que al lado del chalet había otro chalet de Alula Baldassarini, que es un famoso ingeniero, constructor de la mayoría de nuestros chalets pintoresquistas. Donde ahora se sitúa el edificio estaba el chalet La Franca, que fue demolido para la construcción de esta torre. Y vemos cómo estas torres empiezan de a poco a crecer en altura, ¿no? Donde antes se aprobaban quizás planta baja y 9 pisos, vamos planta baja y 11 pisos. Y acá pasamos a un caso absolutamente más extravagante, digamos, que es el que se da sobre el chalet de María, que es el chalet donde vivía Mariano Mores. Y en esta operatoria no solo el desarrollador procede a la compra del bien protegido, sino que procede a la compra de los terrenos aledaños, ¿sí? Y con el argumento de unificar los potenciales edificables de cada una de las parcelas, argumenta que se pueden edificar esta cantidad de metros en altura. Sumado a ello, en los inicios del expediente la torre tenía 17 niveles y después, una vez iniciada la construcción, el desarrollador procede a ceder la vivienda al municipio, donde ahora funciona la actual Secretaría de Cultura, y a raíz de ese intercambio el municipio le permite y le autoriza construir más pisos en altura, llegando hoy a tener planta baja y 21 niveles. Tenemos más casos, estos que yo les estuve comentando son los que suceden en el barrio, sucedieron ya en el barrio Estela Maris. Hay algunos casos que se dan en zona Güemes, como es el Dumbledore Villalobos. También está acá Villa Santa Paula, que está el proyecto aprobado sobre la vivienda que era de Dardo Rocha y aún no está construido. Tenemos algunos casos en La Perla, por ejemplo, el Hotel Conque, que esto también es un caso excepcional porque no se procede a edificar sobre terrenos aledaños, sino que se procede a diseccionar la casa directamente, Villarrica, a la mitad, como si seccionáramos un pastel, dejáramos la fachada y por detrás de eso adicionáramos el edificio en altura. Y llegamos ya a edificios de gran envergadura, ¿no? Un Cani con sus 22 pisos y tenemos que viene
un Cani 2 que está sobre la costa, donde era el ex Hotel Hurlingham. Vemos que hay proyectos sobre el Chateau Frontenac de torres de 25 y 30 pisos. Y tenemos este proyecto aprobado que les voy a contar hoy sobre el Chalet La Robla. Siempre me gusta mostrar para explicar un poco este fenómeno, esta rueda, ¿no? Y este título que yo le pongo trayendo esto del extractivismo. En vez del extractivismo siempre está asociado a un recurso natural. Bueno, traerlo un poco al extractivismo urbano patrimonial. Es decir, se hace una extracción de renta de suelo desmedida a partir de la transformación nociva de un bien común que es nuestro paisaje urbano histórico. ¿Qué acciones se tienen que dar para que esta rueda gire y funcione? Bueno, esto, un discurso legitimador, es decir, formalización de un cuerpo de ideas y un discurso performativo legitimador, y se propaga el falso dilema preservación y desarrollo. Eso a los que estén en Mar del Plata lo pueden ver en los medios de comunicación locales, ¿no? Cómo prevalece esta confrontación de aquellos que pretendemos preservar una identidad, nos ponen en contra de un ideal de desarrollo urbano, cuando es absolutamente irreal y desmedido. También otra acción necesaria para que esta rueda del extractivismo funcione es el abandono adrede de los bienes. Se desvaloriza y se produce la ruina inducida de bienes patrimoniales para justificar intervenciones desmedidas como único mecanismo de salvaguarda del patrimonio, ¿no? Esto incluso lo vemos en las noticias. La semana pasada se produjo el incendio intencional o no, lo están investigando, de la Castilla de la Villa Blaquier. ¿Sí? Entonces, ya ni siquiera es el abandono, ya es, digamos, una operatoria de vandalismo sobre los bienes para poder simplificar las operatorias sobre el terreno. Otra de las acciones que requiere la rueda del extractivismo son las excepciones normativas, que somos especialistas en eso. La especulación inmobiliaria, destacar que las viviendas que se generan en altura son de consumo suntuario y restrictivo, ¿sí? Y que son compradas en lo general a modo de inversión, permaneciendo vacías. La mayoría de estas torres que se le anexan a nuestro patrimonio permanecen la mayoría del tiempo vacías, ¿sí? No colaboran en nada con el déficit real de vivienda que tenemos en la ciudad de Mar del Plata. Además, estas torres, el tercer eje de acción, en realidad, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto eje de acción es que estas torres responden a la estandarización global del paisaje, ¿no? Se banalizan nuestros paisajes locales. Y eso se nota también en el discurso que se ve en los medios de comunicación, donde prevalecen imaginarios urbanos como pueden ser las ciudades de Dubái, de Miami, de Panamá, cuando en realidad nuestro real valor es nuestra costa rocosa, nuestros chalets de baja altura. Tenemos características identitarias muy fuertes que son las que realmente atraen al turismo que venga a Mar del Plata. Y finalmente, de esta rueda se desprende la vulneración de los derechos colectivos, ¿no? Afectación de los derechos de tercera generación, como es el derecho al patrimonio y el derecho a la ciudad, y sumado a ello la disminución en el acceso al recurso solar y a ciertas infraestructuras que no están pensadas para estos niveles de densidad poblacional. Y antes de entrar en el caso particular de La Robla, que hoy les vengo a contar, quería hacer un panorama de cómo es la normativa patrimonial local, ¿no? Que obviamente es deficiente, pero que tiene una historia que arranca en 1995 con esta ordenanza, la 10.075, que es la que especifica pautas para amparar nuestros bienes de interés. Que en el año 2003 se reglamenta, y en el año 2003 se incluye todo un listado de bienes protegidos que se los clasifica según tres categorías, ¿no? Categoría A, inmuebles de valor excepcional; categoría B, inmuebles de valor singular; categoría C, inmuebles de valor contextual, y que tienen asociados un grado de protección en relación con esa categoría. Este tipo de protección ha resultado insuficiente. ¿Por qué? Porque es esta lógica antigua de protección individual, como si fueran monumentos, sin consideraciones en los entornos. Ha habido algunos avances. Hacia el 2010 se modifica y se reglamentan cambios sobre la categoría C, incluyendo dos nuevas consideraciones de entornos, es decir, los bienes C que están en entornos homogéneos y los bienes C que están en entornos heterogéneos. Sin embargo, esta interacción no ha sido suficiente para salvaguardar los entornos urbanos,
Y me gustaría destacar, que acá es lo que pongo en rojo, que tenemos un expediente presentado en el año 2002 por un grupo de investigación de la facultad. El expediente lo presentan Silvia Yolanda Roma y Felicidad París Benito, que es un expediente de áreas de preservación, ¿no? Donde se proponía también articular el resguardo del carácter de los barrios tradicionales con las disposiciones del Código de Ordenamiento Territorial y promovía la creación de parámetros de acción e indicadores en relación con las modificaciones de inmuebles no comprendidos en el listado de los bienes. Este expediente está cajoneado, por supuesto. Igual, de todas maneras, nosotros seguimos teniendo investigadores en la facultad que continúan trabajando sobre áreas, Lorena Sánchez, Mariana Fernández, es gente que está trabajando sobre estas temáticas, pero aún no ha tenido un correlato, una implementación real. En este panorama de protección es que se producen casos como la inserción que les voy a comentar hoy, ¿no? Esta es la residencia que les quería comentar, que se llama María Frers de Man, o que la mayoría lo conocen como La Robla, porque ahí funcionó un establecimiento gastronómico durante muchos años, nombrado así. Es una residencia de corriente pintoresquista, de sesgo neocolonial, tiene algunas características específicas como su revoque bolseado, los arcos de medio puntos, la torre mirador, que reinterpreta las tradiciones del sur de España. Tiene ciertas características específicas que le otorgan su valía para su protección, pero su principal valor es que tiene residencias cercanas de similar corriente estilística, ¿sí? Su principal valor es contextual. Si vemos ahí en la manzana, las residencias que están arriba a la derecha son todas casas proyectadas por Alula Baldasarini, que no están protegidas en nuestro código de preservación, pero que conforman un conjunto digno de preservar. Y abajo también tenemos un chalet pintoresquista, abajo a la izquierda. ¿Qué hace o cómo procede el desarrollador? No solo compra la residencia protegida, que es la Robla, sino que compra la totalidad de la manzana, ¿no? Y lo que propone el desarrollador inmobiliario es este proyecto que vemos en pantalla, que está sacado del expediente, donde se plantea conservar la Robla, conservar las viviendas de Baldasarini, demoler el único chalet que estaba abajo a la izquierda, y plantea toda una tira comercial semibaja de 4 niveles sobre la calle Alem, que deriva en una torre en altura en la esquina de Alem y no veo la calle, Alem y, ¿quién me ayuda? Y Palucho. Alem y Falucho, ahí se implantaría la torre de 35 pisos. En el proyecto se describe que, en este corte lo vemos, que se genera una especie, ellos lo llaman una ventana urbana, que es ese puente que conecta la tira con la torre y que permite visualizar el bien protegido. El proyecto es muy polémico, pero más polémico aún fueron los tiempos de aprobación del mismo, ¿no? Este expediente ingresa el 23 de agosto del año pasado y fue aprobado, o sea que pasa por la Secretaría de Patrimonio, la Secretaría de Obras, las comisiones del Consejo Deliberantes y la aprobación en el Consejo, todo en el lapso de un mes, ¿no? Un edificio con las implicancias que tiene esta torre, donde estas alturas tienen una incidencia ambiental que representa sobre el resto del barrio en su totalidad y sobre el paisaje circundante. ¿Cuál es la afectación ambiental? Bueno, acá lo podemos ver a simple vista en el cono de sombras presentado en el expediente. Vemos que la proyección de la sombra alcanza casi 4 manzanas, sea tanto sobre el sector mediterráneo como sobre el sector marítimo. Y no solo es una cuestión de un cono de sombra, sino que la altura es incompatible con el área porque promueve una densificación urbana excesiva para la zona, que va a demandar servicios que no están preparados para abastecer esta densificación. Hay una servidumbre de visuales a las edificaciones adyacentes y se van a producir importantes corredores de viento. Ahora bien, ¿qué es lo que habilita? ¿Cuál es el intersticio de la norma que habilita finalmente la aprobación vía Consejo Deliberante de este tipo de emprendimientos? Tenemos que dejar en claro que este mismo proyecto de 35 pisos, sin la presencia del bien patrimonial en la parcela, no puede aprobarse en ningún distrito de la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente que encontramos en nuestra ordenanza de preservación? El artículo 11
dice lo siguiente. En bienes declarados de interés patrimonial podrán admitirse en concepto de reconocimiento a su preservación actividades no contempladas en el distrito de pertenencia, así como indicadores urbanísticos especiales, previo dictamen técnico favorable del área competente. Bien, ¿cuál es el tema acá? Que los indicadores urbanísticos especiales no están normados y dependen de la consideración del gobierno de turno, ¿sí? Del Consejo Deliberante de turno. Y este dictamen previo técnico está compuesto de dos partes, ¿no? Digo, ¿cómo funciona ese dictamen técnico que tiene que otorgar los indicadores? Ese dictamen tiene dos partes, el informe producido por el área de preservación y el acta de reunión de la unidad de gestión de preservación patrimonial. Bueno, ese informe del área de preservación, cuando nosotros lo leemos, accedemos en el expediente, dice que la documentación presentada del proyecto es insuficiente para poder ser evaluado. ¿Por qué? Porque el proyecto solo presenta lo que vemos en pantalla: plantas, cortes y croquis preliminares a mano alzada, ¿sí? En ninguna parte el proyecto presenta una propuesta metodológica de intervención fundamentada, no presenta imágenes fotorrealistas de cómo quedará el proyecto, ni información técnica de qué tipos de materiales se utilizarán para vincular las partes. Bien, y a pesar de que el área de preservación hace esta advertencia, la unidad de gestión de preservación patrimonial firma por unanimidad lo que solicita el peticionante, ¿no? Que es la fiduciaria. Bueno, ahí ya tenemos un problema inicial. Y llegamos a este día rapidísimo, ¿no? En un mes llegamos al día de la aprobación en el Consejo Deliberante, donde nos encontramos por primera vez de forma orgánica un grupo de vecinos del barrio, profesionales arquitectos, abogados, comunicadores, dueños de empresas de materiales. Bueno, somos un grupo muy grande de gente muy preocupada, que no menciono nombres porque me parece importante decir que hay mucha gente que participa de esto, de la demanda, y no quiere ser mencionada porque lamentablemente esto tiene consecuencias en sus vidas laborales, en sus emprendimientos, en sus empresas. Hemos tenido colegas que han sido amenazados por pronunciarse de esta manera y la empresa constructora se ha retirado de las obras que tenían con ellos. Pero bueno, somos un grupo de gente que nos hemos aglutinado. Iniciamos pegando estos carteles, empezamos a juntar firmas en la plataforma Change.org, difundimos en varios medios de comunicación, conformamos una cuenta de Instagram, que ahí la dejo, que se llama @patrimonio Mar del Plata, que ya tiene 17.000 seguidores, y finalmente nos pusimos de acuerdo para contratar a un grupo de abogados que está encabezado por Soledad Arenaza y su equipo, y se presenta la famosa demanda al municipio por este caso. Acá no me quiero extender, la demanda es larguísima, la puedo compartir o socializar si les interesa. Simplemente puse un índice de todos los títulos de la demanda, donde ya se pueden vislumbrar en los títulos de cada capítulo cuáles son los principales argumentos en la demanda para denunciar este caso, ¿no? Por ejemplo, uno de los títulos que resalto: la aprobación de indicadores de excepción en base a planos de croquis preliminares es violatoria del Reglamento General de Construcciones. Esto, ¿no? Que la documentación no fue suficiente lo presentado. Que se exceden indicadores básicos como el factor de ocupación total del terreno, la densidad y el plano límite. Que es inaplicable el artículo de predios de grandes dimensiones. Que los indicadores especiales autorizados son violatorios de la categoría del grado de protección del chalet Frersemán, que hubo una ausencia de intervención de la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial, que son inaplicables los artículos 8 y 11 del Código de Preservación a parcelas no declaradas de interés, es decir, las parcelas aledañas a la robla, que se produce un incumplimiento de la Ordenanza 25850 para la gestión del ambiente urbano y natural de General Pueyrredón, donde hay una obligación a la obligación de instrumentar, una violación a la obligación de instrumentar de modo adecuado procedimientos e instancias institucionales que aseguren la participación ciudadana. No hubo instancias previas de participación. Se violan las normas de planificación ambiental del territorio, el plan del manejo costero y sus objetivos. Y también se viola el artículo 21 de la Ordenanza 25850 de la ausencia de una evaluación ambiental estratégica ante impactos acumulativos de excepciones al COT.
Bien, esto es lo que se presenta el 14 de marzo en la demanda. Luego, en mayo, se produce una ampliación de la demanda donde también se incorpora que el estudio preliminar de impacto ambiental presentado en el proyecto es inaplicable, ya que la firmante de dicho estudio preliminar es la pareja actual del secretario de Obras. Entonces ahí hay una violación al deber de excusación y hay conflictos de intereses. Eso se incorpora en la ampliación de la demanda del mes de mayo. El juez, el doctor Isach, al que le fue otorgada la demanda, finalmente, el 23 de mayo, aprueba, otorga la medida cautelar solicitada, y esa medida cautelar se compone de dos partes, ¿no? Se suspenden los trámites de la ordenanza, es decir, cualquier trámite de geodesia, unificación de lotes, factibilidad de OCE, convenio de preservación, cualquier tipo de actuación en la parcela está suspendido, mientras sigue la causa de fondo, y la otra pata de la cautelar es la anotación de la litis en el registro de la propiedad inmueble. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar en el registro de la propiedad inmueble, queda registrado que este bien, esta parcela, está judicializada. Esto lo que hace es que a cualquier tipo de comprador, como hoy en día muchas de las obras se compran en el estado previo a la ejecución, que cualquier persona esté notificada de que esto es un terreno judicializado, ¿no? Lo que intenta es proteger a terceros que no estén informados sobre el caso. Finalmente, obviamente, la contraparte, tanto el municipio como la fiduciaria, apelan a esta medida cautelar, nosotros respondemos a la apelación y ahora estamos a la espera de una resolución definitiva que la van a dictar las cámaras, ¿sí? Es decir, otro conjunto de jueces. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Otras acciones que les quería comentar que hemos hecho paralelos, ¿no? Porque los tiempos de la justicia van como por un carril y los tiempos de la vida y de continuar realizando acciones van por otro. Algunas de las otras cosas que hicimos, acá vemos en pantalla una imagen de la costa, nos juntamos los domingos, algunos días que están lindos, en Alem y la costa, estamos juntando firmas para la conformación de una comisión asesora de patrimonio, que es esta comisión que está arreglada desde 1995 y que está actualmente sin actuación. Llevamos 534 firmas juntadas. Se ha conformado una comisión específica de patrimonio en el Colegio de Martilleros, es un colegio en el cual hemos encontrado muchísimo apoyo. Muchos matriculados arquitectos han presentado una nota ante el Colegio de Arquitectos mostrando su preocupación y nos hemos reunido con las autoridades. Se presentó una nota recientemente al municipio para solicitar tomar vista de todos los expedientes de excepción, no solo de este caso. Y tenemos en proceso estas dos acciones, que es un proyecto de ordenanza para marcar la inaplicabilidad de este artículo 11, ¿sí? De la 10.075, y ampliar esta inaplicabilidad a todos los distritos de baja densidad, o de lo contrario, limitar específicamente cómo son estos indicadores especiales, no ponerle un coto a estos indicadores que no están reglados. Y otra cuestión que tenemos en proceso es la presentación de una nota ante el área de patrimonio de la municipalidad respecto al caso del incendio de la casilla Blaquier, esto que sucede la semana pasada, pidiendo que se aplique a la parcela el artículo 13 de la 10.075 que indica que en casos de demolición o destrucción de bienes declarados no se pueden otorgar indicadores urbanísticos especiales. Es decir, que una vez perdido el patrimonio, esos indicadores ya no aplican sobre la parcela. Más allá de estas acciones, ¿cuáles son requerimientos urgentes que a veces parecen utópicos, pero que tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto? Bueno, definir finalmente las áreas de preservación patrimoniales. Tenemos que preservar nuestros barrios. Lo hace Rosario, lo hace Buenos Aires, lo hacen las principales capitales del mundo, lo tenemos que hacer nosotros también. Definir asociadas a esas áreas parámetros proyectuales para intervenir en esos fragmentos, es decir, sobre lo que ya está, sobre cómo lo conservamos hasta el momento, sobre este barrio que quizás tiene una consolidación heterogénea. Bueno, ¿cómo vamos a proyectar allí? Hay que definir esos parámetros proyectuales, no pueden estar a consideración del que compre la parcela y que esa consideración sea libre. Tenemos que capacitar a nuestros profesionales arquitectos, me incluyo, en intervención del patrimonio. Nosotros hoy en día está ausente en la currícula obligatoria de formación de grado eh, lo que es la disciplina patrimonial. Solamente tenemos una materia electiva, ¿sí? En los últimos años de la carrera para acceder a ese tipo de conocimientos. Y bueno, acá ya el cuarto ítem es la eliminación del régimen de excepciones y la libre interpretación de la normativa que está avalado por el Ejecutivo local actual. La definición e implementación de un régimen real de
compensaciones urbanísticas. Esto es importante, ¿no? Decir, bueno, si vamos a aprobar este tipo de proyectos, necesitamos que la compensación urbana sea equivalente a la disponibilidad económica que le estamos dando a estos actores, ¿no? Si nos retrotraemos en el tiempo, por ejemplo, el edificio Habana, que fue una gran excepción en su momento urbanística, la compensación urbana que se le dio fue la creación, la ejecución y el mantenimiento de una escuela municipal que hoy todavía sigue en funcionamiento, ¿no? Entonces comparemos este tipo de compensaciones urbanas que se dan en el pasado con las actuales, que son reparar 5 baldosas de la vereda de enfrente. Y bueno, finalmente la implementación de esta comisión honoraria que está arreglada desde el 95 y que no está funcionando. Y acá, como para ir empezando a darle un cierre, ¿no? Vuelvo a reiterar esta imagen satelital donde están marcados estos 14 casos de cohabitación de torres con chalets, y donde vemos también en la imagen de abajo se ve como esta heterogeneidad del tejido, ¿no? En esa imagen satelital vemos la Torre Uncani de 22 pisos, el chalet de Mariano Mores, vemos La Robla, vemos hacia la derecha Cabo Corrientes. Vemos en el lapso de 5 manzanas a la redonda un tejido absolutamente dispar, donde las únicas edificaciones que acá respetan el código son las que tienen planta baja y 6 niveles, es decir, el edificio Acuarela, por ejemplo, que vemos a la izquierda de la pantalla de Clorindo Texta. Entonces, la necesidad de planificar el territorio es urgente. En Mar del Plata disponemos de un amplio territorio donde podríamos pensar que si la época actual requiere de la edificación de edificios en altura, tenemos que establecer distritos en los cuales eso pueda ser posible. Será hacia el norte, hacia zona Camet, será hacia el sur, hacia zona Punta Mogotes, no sé, eso hay que pensarlo, pero no puede ocurrir esto en los barrios ya consolidados y que tienen una identidad tan específica y tan determinada como es Estela Maris. Y acá, esto lo voy a pasar rápido, es una especie de estado de situación de estructura de mi tesis doctoral. Lo que les quería leer es el problema principal de la tesis, que es cómo aportar estrategias proyectuales para la inserción de obra contemporánea en el paisaje urbano patrimonial residencial a partir de interacciones entre el diseño, las características histórico-materiales de las viviendas y las condiciones normativas en un fragmento central de la ciudad de Mar del Plata. Y acá hay como un pantallazo muy rápido por los capítulos que igual se van definiendo a medida que uno va avanzando y se van modificando, pero bueno, un capítulo introductorio porque hay una gran cantidad de teóricos a nivel mundial. Tenemos a Solá Morales, a Francisco de Gracia, a Vázquez Piombo, gente que está estudiando metodologías de intervención desde hace muchísimo. Va a haber también un capítulo referido a casos de inserción a nivel internacional, latinoamericano y nacional, de casos ejemplificadores, de cómo hacer estas inserciones y también empezar a categorizarlas según si son inserciones sobre el volumen, por adición dentro del volumen, exentos o adyacentes. También existirá un capítulo con los casos locales. Hoy no quise extenderme más, pero quizás hoy mostré solo los casos más disruptivos. Tenemos también casos de intervención positivas. Acá veo, por ejemplo, en el medio de la pantalla, la Universidad KS, ¿no? Donde tenía una vivienda protegida y se le adicionó una construcción de 3 niveles y está hecho en absoluta armonía con el bien protegido, ¿no? Y llamativamente el estudio de arquitectura que proyectó esta intervención es el mismo estudio de arquitectura que proyecta los 35 pisos sobre la Robla. Entonces, eh, llamar a reflexionar sobre ejemplos cosas que ya veníamos haciendo bien. Y finalmente los últimos capítulos de la tesis derivarán en aportes proyectuales, que acá subrayé, ¿no? Que tienen que trabajar en 3 niveles distintos. En un nivel urbano sobre estrategias normativas, en un nivel arquitectónico sobre estrategias de proyecto y en un nivel didáctico sobre lo que es la formación profesional en nuestra universidad. Y que estos 3 niveles, si no trabajan en correlación, no hay forma de resolver el problema. Y nada, como para dar por finalizado, quería poner estas imágenes, que les comento son imágenes aéreas que fueron sacadas con un dron el 15 de junio de este año, donde se ve la proyección de las sombras
sobre nuestro sector costero. Estas sombras son algunas de las torres de Peli en la imagen de la izquierda, otras de Cabo Corrientes, y en la imagen de la derecha son las torres o los edificios en altura que están en el Parque San Martín, ¿no? Y no queremos que estas sombras sigan creciendo ni que se sigan diseminando por el resto de la costa, así que nada, nos tenemos que comprometer todos, cada uno desde nuestra labor, saber que es posible. A mí me pone muy contenta que un grupo de vecinos nos hayamos juntado y organizado para poder definir esta demanda que por ahora sigue su curso y es bastante alentador que ya un primer juez haya otorgado la medida cautelar. Así que creo que hay que seguir trabajando. Ahí les dejo el Instagram, que es Patrimonio Puerto Mar del Plata, donde vamos publicando las actualizaciones, y también mi mail para cualquier consulta o si quieren que les envíe la demanda o parte del proceso. Nada, me encuentro a disposición y espero que tengan aportes, consultas o dudas para sumar a esta discusión. Si les parece, dejo de compartir pantalla. Bárbaro, Maru, muchísimas gracias. Bueno, súper interesante y clara la presentación y todo el trabajo que vienen haciendo. Que ahí, Mercedes, abriste el micrófono, no sé si querés hacer un comentario o... Sí, Sí. sí. El comentario que le quería hacer es a la ponente que realmente le agradezco que haya gente que se esté ocupando, porque a mí me encanta Mar del Plata, pero me gusta la Mar del Plata no de esas torres, para esas torres viajo a Dubái. O sea, a mí me gusta Mar del Plata con sus características. Y bueno, me pasa acá en Palermo y también me pasa en Río Gallegos, que bueno, que se está perdiendo la identidad del lugar. Palermo, cuando yo vine a vivir acá en Palermo, eran todas, bueno, casas antiguas con patios, con enredaderas, y ahora son todos edificios gigantescos de muchísimos pisos que proyectan sombras, que padezco porque me construyeron uno al lado de mi casa. Y en Río Gallegos, precisamente la arquitectura tan patagónica también se está perdiendo. Yo vivo en una casa que está declarada como de interés de la ciudad, porque no la he tocado, la he dejado casi tal cual a cuando va a cumplir 100 años mi casa. Y bueno, me agradeció el intendente, me hicieron un acto de homenaje, bueno, todo muy lindo, pero el resto de las casas se están perdiendo. Y bueno, le agradezco, me siento como si Mar del Plata también fuese mi ciudad, porque en realidad también es mi ciudad. Soy argentina, soy porteña y aunque no lo fuera, también. Entonces, que haya gente que se esté ocupando me da muchísima alegría y agradecimiento, ¿no? Hacia todas las personas que están participando de eso. Nada más que eso. No soy Bueno, arquitecta, entonces no opino sobre la arquitectura. gracias, Mercedes. Se valora mucho tu interés y creo que tu sentir es el de una mayoría, ¿no? Solo que tenemos que empezar a hacer un poco más de ruido. Eh, Me parece eso. Buenísimo. Ahí, Marisol, tenías una pregunta por el chat, no sé si la querés hacer. Bueno, sino felicitar a la ponente. Yo creo que ya pues se sabe qué nota va a sacar, ¿no? ¿Cómo le va a ir? Porque está muy completa y seguramente esas medidas cautelares, bueno, ese proceso va a avanzar de manera muy significativa y positiva para todas las personas que están en ese proyecto. Pero yo sí quería, pues desde mi ignorancia, preguntar cuando la doctora Maru habla de las fiducias, la importancia que tiene una fiduciaria en el marco de todos estos proyectos, digamos, para darle, diría yo, pues en mis propios términos, algún tipo de sostenibilidad y credibilidad o legitimidad en el mediano y largo plazo. Y lo otro también que puede que esté pasando no solamente en Argentina, sino también en Colombia y en cualquier otro país, y es que cuando se están construyendo estas grandes torres, dejan los proyectos por la mitad. Entonces, las personas ocupan de tres torres, por ejemplo, acá pasó con las torres de Bacatá, construyen dos, y seguramente la persona que va a construir y va a continuar con el proyecto, que no va a ser un español, espero, pero no lo digo sino por el antecedente que tenemos, o el mismo español por lo menos,
va a construir, porque ya le cambiaron incluso el nombre al proyecto, antes se llamaba Torre de Bacatá, ahora le pusieron Bogotá Power, o sea, cosas así como para atraer inversionistas, etcétera, pero hay una preocupación por parte de las personas que están habitando la torre de vivienda, o sea, hay una torre de oficinas, una torre de vivienda, la tercera torre que iba a ser el hotel que nunca se construyó y el área comercial. Entonces, aquí la pregunta jurídica, porque no lo puedo hacer desde otra manera, es qué prevalecerían si los intereses comunitarios frente que se mostrara que el proyecto va a ser muy importante para Bogotá y para Colombia, terminar el proyecto con la Torre 3 y si hasta qué punto entonces se pondrían en riesgo los derechos de las personas que están viviendo en la torre de vivienda, porque muchos también compraron por inversión. Claro. Vos sabés que acá no, en estos proyectos que yo presenté y que están terminados, no hemos tenido problemas de finalización. Son proyectos que se han presentado, no sé, las torres de Peli eran 3 torres, se ejecutaron las 3. Estos proyectos llegan a su ejecución final. Creo que el problema que tenemos es inverso, que son proyectos que se terminan, pero que no tienen destinatarios reales. Digo, el porcentaje de ocupación de estas torres es mínimo, no sé, no te sé decir exactamente, pero entre un 15 y un 20% de ocupación. Entonces la problemática es para quiénes estamos construyendo o si simplemente estamos construyendo para aceitar un mecanismo de inversión y que lamentablemente la construcción está muy relacionada con el lavado de dinero. Yo no es que estoy acusando a una Sí, empresa en particular, pero digo, es un mecanismo muy aceitado que digamos, ok, cada uno está en su libertad individual de construir con sus activos lo que quiera, pero digo, se está haciendo en contra de un paisaje urbano que es de pertenencia de todos. Entonces, finalmente, aquí sí está prevaleciendo un interés individual sobre el interés comunitario, ¿no? Y es el interés individual de muy poquísimos actores, porque reitero, no tenemos habitantes reales en las torres, esto no está cubriendo un déficit de vivienda, no hay acceso a esas viviendas. Entonces el problema que tenemos acá no es en la finalización de los emprendimientos, sino que se finalizan y el rédito o la utilización es para un porcentaje ínfimo de la sociedad. Entonces bueno. por ahí es distinto al problema que vos estás teniendo allá. Sí, sí, totalmente, claro, porque pues hay ese temor, porque no sé en qué proporción me toca averiguar, hacer la tarea, en qué proporción está habitada la torre de viviendas, porque mucha gente compró para inversión. No sé en qué proporción, pero la gente que vive en la torre, pues hay gente que, que le da valor a la torre, ¿no? Por ser la más alta Claro, de Colombia, etcétera, por los paisajes, por estar ubicada en todo, en pleno centro, en plena ciudad, o sea, tiene un valor particular, entonces voy a hacer esa tarea, pero muchísimas gracias, de no, por verdad, favor, Marisol. gracias, excelente. Bueno, en relación un poco a esto y a lo que vos planteas, Maru, me parece muy interesante todas las cosas que vos planteaste también que están en proceso, ¿no? Esta cosa de accionar desde este grupo de vecinos para modificar la situación que hace posible estas excepciones. A mí en general eh, lo que más ruido me hace en todo este tipo de cuestiones es que, bueno, obviamente esta cosa entre eh, el progreso de la ciudad contra la preservación, como si fuesen cosas que van por separado, que se contraponen, pero esto de que es el interés individual, pero los que están aprobando estas opciones son quienes nos representan a las mayorías. Entonces no es que es un negocio de privados entre privados, sino que hay una intervención del municipio, hay una intervención de concejales y concejalas que están representando a las mayorías y que toman la decisión de dar estas excepciones, ¿no? Porque más allá de los vacíos legales y más allá de esta falta de definición de áreas, el momento definitivo no son obras que se están haciendo de manera irregular, y no son obras que no están aprobadas, sino son obras que a través de un acuerdo con el municipio se pueden llevar a cabo. Entonces a mí me parece que eso, al final de cuentas, termina siendo de lo más grave, porque es muy difícil por ahí, el cuestionamiento, ¿no? Y la discusión cuando la dejamos solo en diferencias de opinión entre el desarrollador y quienes somos preservacionistas. Porque es lógico entender que tenemos una mirada diferente sobre lo que es un buen paisaje,
una mirada diferente sobre lo que es la preservación, los valores y qué significa el progreso. Pero es el Estado el que tiene que velar por los derechos de la mayoría y tiene que hacer eh, valer estas normas que tenemos. Entonces, esto de que siempre terminen saliendo para unos pocos estas excepciones, se construyan estas megatorres que, como vos decís, no están supliendo un déficit habitacional, sino que sabemos que son de inversión y que están muy bien, ¿no? Está buenísimo que haya personas que puedan tener la posibilidad de invertir eh, en metros cuadrados, pero está yendo en contra, como vos decís, de la preservación de nuestra identidad, de nuestros barrios. Entonces me parece que son muy positivas todas estas acciones que están tomando para generar un resguardo legal que haga más difícil que estas cosas se aprueben y salgan por excepción de manera tan sencilla y tan rápida. Sí, sin duda. Y sumado a lo que decís, yo siempre, muchas veces la gente se acerca y nos dice, bueno, ¿cómo podemos colaborar? ¿No? Bueno, más allá de firmar la petición en Change.org, firmar la petición presencial, involucrarse, una forma muy simple, voy a decir una obviedad total, de colaborar es informarse al momento de votar, ¿no? O sea, al momento de ejercer el voto es un momento muy importante. Y digo, todos tienen a disposición conocer quiénes son los concejales, cómo votan en el Consejo Deliberante, en qué causas apoyan, en qué causas no apoyan, a qué partidos políticos pertenecen, digo, porque si finalmente estas operatorias las aprueba el Consejo Deliberante, aunque sean operatorias ilegítimas e ilegales, finalmente se ejecutan. Entonces, digo, una acción individual muy simple como ciudadano es informarnos al momento de votar a qué bloques o a qué personas o qué antecedentes tienen, qué proyectos han aprobado, qué proyectos no acompañaron. Es como una mínima sugerencia, ¿no? Un primer Informarse. paso importante. Importantísimo. Sí, sí. Sí, yo lo que quería decir, no sé si puedo o Sí, obvio, hay. Alicia. Sí, Sí, bueno, no, primero te quería preguntar como información los metros cuadrados de la llamada casilla que está al lado del Castañino, de la, ay, de la, sí, de la que está asociada a la Villa Blaquier. Me ¿es mataste con los casilla metros o es casa cuadrados. de madera? Porque casilla ya es una palabra, digamos, que tira para abajo la situación. Sí, O la es una casa de casa de madera. madera, como La que casa fuera de, madera del estilo de la de Rawson. exacto, de la casa donde se hacen las de cerámica, de la que todas conocemos. Sí, Esa es la última que queda y la casa que se incendió era la anteúltima que teníamos. Ahora me mataste con los metros cuadrados, Alicia. pero más o menos es la dimensión de la otra. Sí, sí, es Bueno, muy entonces similar. usemos la palabra, perdón, ¿no? Usemos la palabra casa de madera, no casilla, porque casilla la Bien. pensás de dos por dos. Y entonces sí, como me dijo una persona el otro día, claro, para que se llene de ratas, mejor que se queme. Entonces le expliqué de qué se trataba, claro. Y eso por un lado. Después yo estuve en la primera audiencia de la Comisión de Obras, presidida Sí. por una psicóloga, sexóloga, realmente para mí despreciable esa señora, y la cara de piedra de los concejales que aprobaron la excepción dentro de esa comisión, les juro que me revolvió el estómago, así nomás. Después no fui a la otra sesión donde fueron a amenazar la gente de la UOCRA, ¿no? Con los cascos amarillos y todo eso, a esa ya no fui. O sea que hay un poder que está manejando la situación un poco más lejos de lo que nosotros a lo mejor podemos controlar. El otro tema también es la difusión, así que voy a pedir que si esto está grabado, me puedan pasar un enlace para poder difundirlo. Sí, tengo un par de lugares donde también puede llegar, porque es un análisis muy completo, muy correcto, digamos, y con una secuencia muy inteligible. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Alicia, gracias. Sí, lo que comentabas, que yo no lo comenté en la presentación de la segunda sesión en la que se aprueba el proyecto, que decís, es real que se llenó la sala del consejo, la llenó la constructora con trabajadores de la UOCRA, que fueron pagados para ir a realizar su jornada laboral al consejo deliberante, llevados con comida, con bebida, a realizar su jornada dentro del salón del consejo.
y todos argumentaban, o sea, los habían convencido de que nosotros estábamos absolutamente en contra de su fuerza de trabajo, ¿no? Como en esta intención de enfrentarnos entre este dilema de preservación y desarrollo, y fue un mecanismo muy ruin, muy bajo, o sea, es todo un procedimiento mafioso Claro, que también habla de los alcances de las fuerzas y de los poderes que están del otro lado de este tipo de construcciones. Está bueno charlarlo y visibilizarlo porque sí, sí. uno se enfrenta con esas cosas y las Bueno, naturaliza y la verdad que no son normales. lo que no entendí tampoco, se me escapó, porque hay un departamento de patrimonio en la municipalidad, donde antes estaba Silvia Roma, obviamente, Sí. no sé qué personal tiene. Y después creo que nombraste otra cosa más, un equipo de gestión o algo así, ¿o no? Que- Hay un área de preservación que lamentablemente está presidida por María Eugenia Millares, que es súper seria, o sea, lo mejor Sí, tengo para decir de María Eugenia, lamentablemente ese área tiene carácter consultivo, ¿sí? O sea, ellas son consultadas frente a este tipo de intervenciones, tienen que desarrollar un informe, pero no tienen un carácter ejecutivo, no ejecutan ningún tipo de decisión, porque esto pasa por una segunda instancia que es, digamos, que es como un acta que hace un otro grupo de desarrolladores patrimoniales que está incluido el secretario de obras. Entonces, claro. finalmente lo único que pueden hacer las chicas desde la secretaría es Informar, sí, informar, deslizar muy sutilmente, porque ellas también se les juegan sus espacios de trabajo, entonces tampoco pueden tener un posicionamiento muy firme, hacen unos informes muy lavados y sutiles sobre los estados de situación y finalmente las cosas siguen su curso, o sea, el área de preservación no tiene incidencia real. sí, es lamentable. Bueno, Sí. Sí, sí. No sé si alguien más tiene ganas de hacer algún comentario, alguna consulta a Maru. Eh, y otro, ya que está, si sí. tenés el enlace de Change para también difundirlo, Ah, Vale, sí, si querés dale, pueden pasar me en el lo, chat, sí, si lo que tenés me a lo mano. pasen, por favor, gracias. ya Sí. lo pongo en el chat. Sí, y después la grabación la subimos Alicia a YouTube como casi todas las veces, siempre que no falle el Sí, pero sistema. sabes que yo necesito que me Te la lo... mando, no, te la mando, por eso, El, pero cuando esté el subida envío personalizado, disculpen. no hay problema, podemos hacer servicio personalizado, ¿no? Cuando esté el link te lo envío. Y como siempre te agradezco, Alicia, por sumarte y por también socializar todo este tipo de cuestiones. Así que bueno, si no tienen más No sé si comentarios, no sé si Maru, No sí. sé, lo veo a Daniel que labura con nosotros, o sea, que forma parte de este grupo de vecinos que estamos en la causa. No sé si Daniel quiere aportar algo, o por ahí lo estoy comprometiendo, pero si Lo era estás simplemente proponiendo para... ahora. Eh, Me pareció muy buena la exposición, Maru, así que las felicito a vos y también al equipo que viene sosteniendo este seminario, ¿no? Permanente. Yo solamente no quería opinar porque te llevaría a opinar, o si querés te lo digo para que agregues a lo que pusiste. Sí, Lo que hemos aprendido de temáticas urbanísticas, hay dos elementos determinantes en las transformaciones espaciales, que son la acción del Estado y la renta del suelo. Y en esto que vos expusiste está claramente expresado que la renta del suelo es la que permite apropiar un valor por encima de lo habitual a aquellos que son los propietarios de la tierra, pero solamente pueden hacerlo en la medida que aparezca el Estado dando las normas que habiliten ese mayor usufructo. Entonces, son conflictos sociales muy complejos y donde quienes inclinan la balanza y vos dejás abierta la posibilidad de seguir trabajando en generar conciencia para la acción social en defensa de lo que podemos creer que es el interés generalizado de los marplatenses, cosa que hay que verificar. Bueno, no me quiero, digo, si en algún momento los marplatenses que no elegían a sus intendentes se movilizaron con la famosa resistencia a los comisionados municipales, construyeron un imaginario a construir
y lo lograron concretar a partir de que, bueno, se dio el poder provincial para que los marplatenses eligieran sus intendentes. Entonces, desde el concepto de imaginarios y imaginarios urbanos, podemos hablar que hay imaginarios instituyentes que pueden llegar a ser instituidos. Entonces, yo lo que reflexiono es si toda esta movida en la que estamos insertos para que el imaginario que algunos sostenemos pueda ser tan generalizado y sostenido socialmente como para que se concrete en un imaginario instituido. Espero haberme expresado bien, que me hayas comprendido, y entonces me gustaría saber tu opinión y cuánto otro podríamos hacer para que haya una acción instituyente respecto a la preservación del patrimonio. ¿Fue claro? Clarísimo. Sí, es complejo. O sea, Claro. me estás poniendo en un aprieto porque no sé si tiene resolución y respuesta. Eh, No, pero a mí me encantó, perdón, ahora te dejo que vos hables, Maru, pero bueno, me encanta dale. Daniel, me parece súper interesante y se traslada a un montón de otras cuestiones más allá de lo que es la construcción o el caso este que está trayendo Maru, que también nos pasa a veces, ¿no? Esto de creer que estas cosas las pensamos las mayorías y a vez la mayoría somos un grupo muy reducido que nos estamos juntando y que estamos pensando lo mismo. Y la realidad es que también es lo que nos lleva a ver de por qué ciertas figuras también alcanzan el poder en la actualidad y como por ahí los movimientos de derecha están avanzando en tanto, se ve que hay una realidad, hay una visión de lo que debería ser el mundo que no se corresponde con lo que nosotros pensamos y que no le conviene a la mayoría de la gente que elige esas realidades, no esto de votar en contra de sus necesidades, pero se ha creado un imaginario de que, por ejemplo, o sea, el mercado se regula solo y estas cuestiones que la gente cree, aunque y vota en relación a eso porque considera que eso le va a beneficiar y nos sigue faltando esta cuestión de la divulgación, la difusión, la concientización, ¿no? O una educación realmente con pensamiento crítico que nos permita tomar esas decisiones para que esos imaginarios que tenemos se instituyan, como decís, y beneficien a la mayoría. Porque se terminan instituyendo imaginarios que benefician a minorías. ¿No? Por lo menos eso de lo que yo entendí que vos planteabas a lo que yo entendí, ¿no? Como que mucha gente elige esto pensando que va a vivir en esas torres, ¿no? Que va a crecer su patrimonio con esta liberación del mercado y con un montón de cuestiones, o van a cobrar en dólares millones y millones, y la realidad es que, bueno, sabemos que eso no sucede. Maru, perdona, Claro, no contestaba. pero No, Estefanía, no, Daniel, ¿qué ibas a decir en sí? no, que si, respecto a lo que dice Estefanía, si pensamos un poquito más, el caso del complejo universitario, que fue construido de prepo en tiempos de dictadura militar, y generó un impacto en el entorno circundante brutal, que generó también que para las viviendas que allí existían hubo una primera desvalorización de las propiedades. Pero con el transcurrir del tiempo se fueron transformando en locales comerciales y empezó una revalorización del suelo que termina convalidando una transformación espacial en el barrio, ¿sí? Digo, para tomar una experiencia de las tantas que podemos recurrir. Entonces, ante casos tan complicados como estos, y más aún en el barrio Estela Maris, donde muchos de los propietarios no son de Mar del Plata, de algunas de esas propiedades, tal vez la solución de un imaginario instituyente debiera terminar en una consulta popular, como algunas de las que se hizo en Mar del Plata, sobre, por ejemplo, el plan de obras de Mar del Plata 2000, de hace 20 años atrás, como para decir, bueno, cuál es la zonificación, para hablar de una cierta planificación territorial que los marplatenses estamos dispuestos a defender. Lo que pasa es que acá a los cuadros técnicos se los esconde y entonces no hay siquiera estudios que refuercen la posibilidad de una rezonificación. Esto es muy grave porque esto último que pasó, de pasar de un pasaron a un R3, ahí lindando con lo que el barrio de la Maris, bueno, es una transformación brutal, porque quiere decir que están cambiando por una ordenanza un barrio absolutamente.
Y me parece que si hablamos de democracia participativa, no puede dejar de haber democracia participativa en la administración del bien común, que es la ciudad, que la ciudad es una construcción social. Entonces resulta que la construcción social se la apropian los dividendos pequeños grupos independientemente de la voluntad colectiva. Bueno, es un tema para seguir hablándolo, pero me parece que es afín y concurrente a lo que fue el tema de exposición de Maru, que además me parece está muy bien avanzado esa tesis doctoral. No, Así que veremos cuánto contribuye a ese imaginario que pueda ser instituyente. ojalá, ojalá que así sea. No, rescato de lo que dice Daniel, los mecanismos de consulta popular es algo que nosotros no tenemos aceitados y son absolutamente necesarios. Y más Pero no sobre son estas cuestiones, vinculantes igual, ¿eh? No ¿cómo, son, Alicia? que no son vinculantes. Haces audiencias públicas o Banca 25 y no son vinculantes. Sí. Imagina, bueno, Alicia, en este caso de la aprobación de esta torre de 35 pisos, ni siquiera hubo ni audiencia pública ni banca 25, o No, sea, ya estamos como atrasados en esas tareas, o sea, más allá de que no sean vinculantes, ni siquiera existieron, no existieron los claro. espacios. Pero en Entonces, bueno, la consulta popular por el Plan de Obras Mar del Plata 2000, la consulta fue vinculante. Después hay cosas para desmenuzar en esa consulta, porque votamos todos los vecinos, sean propietarios o no, con lo cual el que no era propietario estaba también votando a favor o en contra de los que sí estaban afectados por ser propietarios. ¿Me explico? Pero no, porque las obras para el Plan Mar del Plata 2000 fueron sostenidas, solventadas por un incremento de las tasas municipales, un incremento de la tasa Lo de los adicional. 3 y 4, sí, me acuerdo, sí. Sí, tenés razón. Es así. Claro, porque fue una consulta más bien tipo tipo. Sí, sí, sí. Es así, claro. Claro. Después hubo algunas cosas, unas ciertas imprevisiones a mi juicio, y es que esa tasa que era para costear las obras, una vez que las obras estuvieron realizadas, hubo que prolongarlas y hacerlas definitivas para sostener las obras, que ese es otro tema. Uno quiere hacer las obras públicas y después hay que mantenerlas. Entonces, los recursos municipales son muy escasos para la actual situación, pero necesitamos incrementarlos también. Pero independientemente de la obra pública que pasa por ese lado, en esto que es el accionar de los privados en el espacio que es nuestro, que es el conjunto, yo creo que es indispensable que el Estado intervenga con la presión de la sociedad en su conjunto para regular nuestras acciones, pese a que la palabra de regular o regular pareciera ser una mala palabra, pero no se puede entender un Estado que no arbitre, regule y además nunca deja de arbitrar. Es mentira que pueda desaparecer el Estado y nos vayamos solamente por el mercado, independientemente de que yo votaría por el Estado, ¿no? Pero es falso que nos den esa opción de vayamos por el mercado y disolvamos el Estado. Es una falacia total. Totalmente. sí. Siempre, las pocas veces que me conecto los jueves, Steffi, llegamos como a este estado de situación que es tan desesperanzador. Como que todas las temáticas conducen al mismo estado desesperanzador de situación, Sí, bueno, pero tratamos de bueno, llevarlo desesperanzador y esperanzador porque busquemos la esperanza en que hablamos de estos temas, nos tomamos el tiempo, por suerte, de debatirlos y tratamos desde nuestros pequeños lugares de, de pensar alternativas o soluciones para, no sé, combatir o resistir a esta realidad que es desesperanzadora en un montón de situaciones, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Dicen algunos. no, está muy bien. Está muy bien. No, y les agradezco la existencia de estos espacios, ¿eh? Hago extensiva el agradecimiento también a Pablo y a Juliana, que Sí. está buenísimo. Voy a intentar conectarme a todos los jueves porque está buenísimo lo que hacen. Mercedes, ¿querías decir algo? Sí, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con vos, porque en este sentido, con el tema de votar, yo veo gente que se para muy progresista en el discurso, pero en el momento de votar es totalmente reaccionaria. Claro, todo bien, todo hermoso, estamos todos de acuerdo, pero cuando van a poner el voto, les brota el anti y no hay caso, ¿viste? Y se quedan con este tipo de gente que contribuye a que suceda lo que está sucediendo, y que no es un problema
corrijo por ahí algunos aspectos del discurso, que no es un problema solo de Mar del Plata. Yo me siento afectada por lo que están haciendo en Mar del Plata, aunque no sea un habitante de Mar del Plata, aunque el edificio no me esté proyectando la sombra a mí directamente, pero me afecta como ciudadana del mundo. Me siento ciudadana del mundo y realmente me pone mal que pasen, bueno, lo que han hecho acá en Puerto Madero. ¿Para qué voy a seguir citando todo lo que nos pasa? Así que No bueno, hablemos del pero proyecto de Chapalmalal, no hablemos de lo que puede llegar a pasar en Chapalmalal. no lo toquemos, exactamente, no lo toquemos porque da para largo. Pero insisto con lo que dijo la ponente, en el momento del voto, bueno, a ver, las actitudes progres, no me contamino con esto, pero después le pongo el voto a esto que son peores que los otros. Así que bueno, pensar lo que vamos a hacer cuando vamos a votar, ¿no? Muy bien, muy Estefanía, bien. permitime que manifieste mi oposición a Maru. Dijo que era desesperanzador esta situación. Y no, es muy esperanzador que haya ponencias como la de Maru y el trabajo que está haciendo y la tesis que está desarrollando. Así que de mi parte, muchas gracias Maru, muchas gracias Estefanía, muchas gracias a todos. Bueno, gracias Daniel Disculpadme un por tus segundo. palabras. Digo algo ¿Cómo? más, pero Sí. digo algo más. Una vez escuchando a un psicoanalista mediático, decía que la palabra esperanza era como una especie de mala compañera, porque esperanza significa como espero y no hago. Pero en el caso nuestro, me incluyo yo, el tema de la esperanza, es una esperanza activa. Yo como asistente a un seminario como esto, y vos exponiendo el tema. O sea, tenemos una esperanza, pero una esperanza activa, no es una espera inactiva. Nada más que eso quería decir. Perfecto. Perfecto, Esa sí. idea, Mercedes, me encantó lo de la esperanza activa. Para cerrar, me voy a quedar con eso, me encantó. Bueno, sigamos trabajando entonces este espacio de esperanza activa. Les mando mis agradecimientos, Maru, de parte de Juliana y de Pablo, y las disculpas de que no pudieron asistir hoy, que me pidieron expresamente que les dijera, porque bueno, no, fue imposible. Y bueno, les agradezco a todos y todas por sumarse, por los aportes, los comentarios. Y bueno, nos volveremos a reencontrar la semana que viene. Sí, Mercedes, muy bien, gracias. Tenemos que abrir los micrófonos para el aplauso ¡Bravo! que hacemos siempre. Bueno, Sí, para Maru, así que bueno, muchísimas gracias Maru, interesantísimo y súper clara la presentación. no, gracias por el espacio. Y nos volveremos a encontrar otro jueves. Nos volvemos a Gracias, encontrar. buenas tardes. Adiós. Gracias. Saludos. Saludos.